A continuación se hablará sobre temas que pueden ser incómodos para ciertas personas, por lo que si crees que eres una persona sensible te recomiendo no ver el video. ¿Por qué los hombres no consumimos historias del género Boys Love? Sencillo, por estereotipos. En su mayoría, cuando los chicos incursionamos en el mundo del anime, lo que sería alrededor de los 12 a 13 años, generalmente queremos ver sangre, golpes, muerte y destrucción. Pero claro, que el argumento de la historia no sea tan complejo. Sin embargo, también tenemos esos gustos culposos por aquellas historias de romance donde el protagonista convenientemente es atractivo y convenientemente atrae a chicas atractivas. Seamos sinceros, a los 13 años no tenemos ni la más mínima idea de cómo funcionan los noviazgos, por lo que es fácil influenciarse. Pero a medida que vamos creciendo y formando relaciones con los demás, aprendemos a diferenciar de la ciencia ficción con la vida real. Por lo que si todavía tienes el gusto por consumir animes, mangas, cómics, etc., te darás cuenta que buscarás historias más complejas, con personajes mejor escritos y situaciones interesantes. Mi experiencia al conocer el Boys Love o yaoi no fue tan cómoda que digamos, y hasta la fecha, en su mayoría, las historias de este género siguen romantizando situaciones de violencia y abuso con un final feliz, libre de consecuencias. Sin embargo, en esta ocasión hablaré de un manga que considero de las mejores historias que he consumido hasta el momento, Killing Stalking, una obra que desde su comienzo nos demostró que quería mostrarnos algo diferente. La historia va de un chico que se llama Yeonbum, quien está entre comillas enamorado de Seungyu, el típico chico carismático al que todos quieren tener cerca. Este, entre comillas, enamoramiento comienza luego de que Seungyu evitara de que Yeonbum fuera violado cuando estaba realizando su servicio militar. Debido a que nunca tuvo un apoyo emocional estable, vio esta acción como señal de que le importaba, por lo que comenzó a investigar a Seungyu. Debido a su personalidad, Yeonbum no cree que puedan ser amigos y mucho menos pareja, por lo que cuando Seungyu no está en casa, Yeonbum intenta entrar a su casa sin éxito alguno. Un día, por casualidad, logra entrar, pero al revisar se lleva la sorpresa de que Seungyu no es lo que parece. Es aquí donde se desencadena una ola de violaciones y maltrato tanto físico como psicológico de Seungyu hacia Yeonbum. Y lamentablemente en el desenlace de la historia pasan a afectar a personas inocentes. El horror que se maneja en esta historia es el común, el cual vendría a ser el miedo que tenemos a cualquier cosa que nos pueda hacer daño físicamente. En la historia tendríamos a Seungyu, quien pese a tener un comportamiento de psicópata, aún así tiene una explicación científica. Pese a que la obra usa elementos que han sido explotados desde hace décadas, esto no implica que la historia sea mediocre, sino todo lo contrario, pues se le da un desarrollo a todos los personajes, aunque sea de forma implícita, e incluso se utiliza a los secundarios para remarcar dichas consecuencias de las acciones de los personajes principales. El arte y la ambientación crean una atmósfera que te hace sentir presionado e incómodo, dependiendo de la situación que esté ocurriendo. Algo muy difícil de realizar, pues al ser imágenes no se cuentan con otros medios audiovisuales. En esta historia nadie es malo por beneficio de guión, pues se da énfasis a las enfermedades mentales y cómo afecta a las personas que sufren de estas, debido al maltrato en el que se expusieron mayor parte de su niñez y adolescencia. Yeonbum, tanto como Seungyu, son personas que mentalmente nunca estuvieron bien, por lo que al exponerse a ciertas situaciones de violencia fue más fácil que desarrollaran comportamientos negativos. Comencemos con Yeonbum, quien da inicio a esta historia. Él sufre de TLP, mejor conocido como trastorno límite de personalidad. Desde el principio podemos darnos cuenta que no es una persona mentalmente estable, desde el momento en que busca desesperadamente la forma de poder entrar en la casa de su entre comillas amado sin el consentimiento de este. Por lo que no entiendo que algunas personas hayan dicho que sufría del síndrome de Estocolmo, síndrome que se refiere a cuando una persona que es secuestrada comienza a desarrollar sentimientos por su captor. Lamentablemente Yeonbum no tenía este síndrome. Desde joven se mostró que era una persona introvertida, que aunque parezca un rasgo irrelevante, recordemos que las relaciones que tenemos con las personas a lo largo de nuestra vida nos ayudan a aprender y a mejorar como personas. Lo más cercano que tuvo a una amistad fue aquella compañera de la escuela que se acercó a él debido a que también estaba sufriendo abuso
abusos por parte de su padre. Sin embargo, esta tuvo la suerte de que detuvieran a su agresor, lo que hizo que se alejara de Yeonbum, debido a que no tenían otra cosa en común. Esto afectó a Boom de manera negativa, debido a su nula existencia de amistades, y como mencioné al principio del video, cuando somos jóvenes no entendemos cómo funcionan las relaciones humanas, por lo que es fácil confundir amabilidad con otra cosa, y esto es lo que le sucedió a Boom, sumándole que sufrió abusos por parte de un familiar y que es propenso a desarrollar enfermedades mentales. Obviamente no iba a terminar bien, tomando en cuenta que también estaba pasando por la pubertad. Es un personaje que me provocó lástima, no voy a mentir que hasta cierta parte de la historia aún le veía la posibilidad de poder redimirse. Con esto no digo que acosar o ser testigo de un asesinato sea algo tolerable o menos grave a comparación de cometerlo, pero mentiría si digo que no llegué a empatizar con él, luego de saber que era propenso a desarrollar enfermedades mentales, mientras creció en un ambiente violento, sumándole que jamás tuvo la ayuda profesional para mejorar su vida, ni el apoyo emocional de algún familiar o amigo. El momento en que realmente comencé a odiarlo es cuando llega a un punto sin retorno, el cual es asesinar a una persona inocente debido a que en ella había reflejada la persona que entre comillas lo rechazó hace años. Es aquí cuando dejé de tener empatía con él, pues pese a ser una persona que siempre ha sido la víctima, aún así es capaz de asesinar, ser testigo de actos violentos como son los asesinatos y los maltratos físicos y encubrirlos, mentirle a la policía y varias acciones que se supone una persona inocente no debería ser capaz de hacer. Continuemos con Seung-yu, alguien quien comenzó siendo una víctima pero terminó siendo el agresor. Al igual que Yeonbum, él también es una persona propensa a desarrollar enfermedades mentales. Lo irónico aquí es que Seung-yu, a comparación de Yeonbum, el tener a sus padres con él sería lo que le crearía traumas y dejaría secuelas para terminar volviéndolo un asesino. Desde el principio se es mostrado como una persona misógina, pues antes de conocer a Yeonbum asesinaba solamente mujeres usando pretextos estúpidos de que ellas se vestían de una forma provocativa o que supuestamente se sentían superiores a él. Este odio irracional hacia las mujeres nació a partir de la relación tóxica que tuvo con su madre, quien a mi parecer fue el personaje más complejo de la historia. Ahora bien, el papel que juegan los personajes secundarios se realizó de una forma creíble, pues absolutamente todos se comportan como personas reales que tienen un peso en la trama de diferente manera. Por ejemplo, el detective, cuyo nombre no voy a decir porque seguramente cometeré los mismos errores de pronunciación que con Yeonbum y Oh Sang-yu. Podría decir que el detective es mi personaje favorito de la historia. Tiene cierta profundidad y se agradece que se le haya dado protagonismo aunque sea mínimo. El personaje más complejo y perturbado, al menos desde mi punto de vista, es la madre de Oh Sang-yu. No sabemos explícitamente cómo fue su pasado, sin embargo, con algunos diálogos y ciertos flashbacks podemos darnos una idea de lo que sucedió. Hablando subjetivamente me hizo sentir incómodo y asqueado, pues no siempre vemos una relación tan compleja de amor barra odios, sumándole el hecho de que sentía una especie de atracción sexual hacia su hijo y de igual forma quería matarlo. Hablemos sobre el género de la historia. Muchas personas lo consideraron como un boys love, sin embargo la autora había dicho que no pertenecía a ese género, lo cual, aunque parezca algo insignificante, en realidad es un detalle importante. Tal vez hubiesen aparecido más parejas homosexuales, pero en un contexto normal sí podría haber entrado en ese género. Sin embargo, la única, entre comillas, relación de pareja homosexual es entre Seung-yu y Yeonbum, la cual no era una relación sana, y es que esta se basaba en la violencia, humillación, codependencia, violaciones sexuales, maltrato, depresión, entre otros aspectos psicológicos que presentan personas mentalmente inestables. Supongo que la razón por la que varias personas decían que era un boys love fue debido a lo romantizado que estaba el abuso, pues aunque vemos la historia desde una tercera persona, hay momentos donde la vemos desde el punto de vista de los personajes, como es en algunas ocasiones cuando vemos la historia desde el punto de vista de Yeonbum, ya que él creía que Sang-yu realmente lo quería, lo cual obviamente no era cierto. Ellos tenían una visión distorsionada sobre cómo funcionaba el amor, y sumándole el hecho de que realmente nunca tuvieron una relación estable de amor afectuoso con otras personas, no tenían ejemplos para poder comparar.
Otro aspecto a tomar en cuenta es la perspectiva que tenemos como espectadores, pues aunque el argumento no sea complejo de entender, sí se necesita tener cierta madurez mental y sentido común para saber que esa relación estaba muy mal. Lo mismo se puede aplicar en cualquier obra que intente romantizar comportamientos y acciones misóginas, como es el caso de los hentais, donde se mantienen relaciones con menores de edad, aunque las personas que los consuman digan es que son dibujos, no es algo real. Cualquier persona coherente sabe que eso es pedofilia romantizada y que en primer lugar son productos que no deberían existir. Es por ello que hay personas creyendo que Oh Sang-yu y Yeonbum tenían una relación de noviazgo debido a la romantización de muchas acciones abusivas entre estos. Con esto no quiero decir que absolutamente todas las historias deban ser family friendly estilo Your Name, ya que si no se utilizaran elementos como la violencia y el gore, no tendríamos obras como Berserk, el cual tiene un mundo cruel, donde se aprecia el desgaste emocional y físico que los personajes tienen al exponerse en situaciones inhumanas. Otro ejemplo que podríamos mencionar son algunas partes del manga de Akame ga Kill. Lo que considero importante al mostrar violencia o abusos es remarcar que es algo negativo, aunque se esté romantizando, como es el caso de Killing Stalking. Romantiza muchísimas situaciones abusivas entre los personajes principales, sin embargo se remarca que son comportamientos que no deben ser normalizados, que merecen un castigo y que si los aplicas lo más probable es que termines de una forma miserable, como es el caso de los personajes principales. Es verdad que ellos no tuvieron la culpa del ambiente violento en donde se criaron. Sin embargo, cuando creces tienes la oportunidad de tener un mejor estilo de vida y de no cometer los mismos errores de las personas a tu alrededor. El mensaje que puedo tomar de la historia es cómo influye la sociedad en el comportamiento de personas propensas a desarrollar una enfermedad mental. Pues si bien es muy común ver a personajes superar situaciones difíciles, muy pocas veces estas historias utilizan a personajes con problemas mentales de una forma tan realista con respecto a su comportamiento y a su relación con su entorno. Un detalle que me pareció tener mucho valor narrativo fue el paralelismo que tuvo Yeonbum con aquella chica que al igual que él sufrió abusos, aunque la diferencia aquí es que podemos verla no cometiendo los mismos errores e intentar avanzar para tener una vida mejor, caso que lamentablemente no sucedió en Yeonbum, quien se quedó estancado. Jamás tuvo una madurez mental, lo que ocasionó que cometiera más errores y se metiera en problemas aún más graves, al igual que Sang-yu. Las relaciones humanas están plasmadas de una forma tan realista que al menos a mí me ocasionó sentimientos diferentes, porque por un lado quería que Sang-yu y Yeonbum fueran felices, luego de haber sufrido demasiado, pero por otro lado quería verlos sufrir y encarcelados por todo el daño que causaron a personas inocentes y ajenas a sus problemas personales. La sociedad juega un papel importante en esta historia, pues tiene un nivel de realismo que lamentablemente no todas las historias usan. Aquí las personas reaccionan como lo haría una persona en la vida real. La escena que más irónica me pareció y al mismo tiempo me provocó un sentimiento de enojo fue cuando la madre de la chica que Yeonbum asesinó estaba llorando, deseándole la felicidad, creyendo que él era otra víctima de Sang-yu, cuando en realidad había sido él quien asesinó a su hija. En cuanto al desenlace de la historia, considero que la autora tiene un talento increíble para desarrollar situaciones que se sienten naturales en espacios pequeños. En este caso, la mayoría de la historia sucede en la casa de Oh Sang-yu. Algunas personas podrían considerar aburrido que sucedan muchos eventos en un mismo lugar. Sin embargo, gracias a la atmósfera creada por la paleta de colores, la cual, dependiendo de las escenas, nos transmite una sensación de claustrofobia o violencia. Otro aspecto a tomar en cuenta son los saltos de tiempo entre el pasado y el presente, pues estos se realizan de una forma fácil de entender para nosotros los espectadores. Considero que el cierre que se dio fue realista y razonable, pues aquí las acciones tuvieron consecuencias. Sinceramente tenía miedo de que terminaran con un final feliz, luego de todo lo que sucedió, tomando en cuenta las personas inocentes que pasaron a afectar. La frase que hizo que terminara de odiar a Yeonbum fue cuando dijo: ¿por qué me siguen pasando cosas malas?, cuando él no conseguía dinero para ir a ver a Sang-yu al hospital. Considero que Yeonbum se mereció todo el abuso que recibió por parte de Sang-yu,
Sang-yu luego de irrumpir en su casa. Absolutamente todas sus decisiones fueron malas, lo que ocasionó más problemas. Es una persona egoísta que veía por su beneficio propio, cuando vio que podía terminar en la cárcel. Al igual que Sang-yu, quien consideró se ganó morir de esa forma tan horrible y desesperante luego de todo el daño que hizo. Como conclusión puedo decir que esta historia me gustó mucho debido a cómo se desarrolla su trama. Deja algunas dudas al aire, pero da la información suficiente para llegar a una conclusión dependiendo del punto de vista que tengas. Me gustó que la sociedad tuviera un impacto directo en los personajes principales, ya que en la mayoría de historias parece que el entorno es moldeado por los protagonistas sin consecuencias directas. Recordemos que la sociedad es diversa, por lo que pese a la crudeza con la que está representada aquí, realmente no hay mucha diferencia con la vida real. Jeon-Boom y Sang-yu son un ejemplo bien hecho de cuando una persona no madura. En casi todas las obras podemos ver esa evolución de un personaje al principio comparándolo con el final, dando el salto a la madurez mientras resuelven sus problemas. Caso que Jeon-Boom y Oh Sang-yu no comparten. Son casi las mismas personas de principio a fin, con el detalle de que siguen empeorando, acumulando problemas que ya no tienen una solución. Eso fue todo por el video de hoy. Hace mucho que una historia no me hacía sentir tan incómodo y me hacía reflexionar sobre temas que existen en nuestra vida cotidiana. Si te gustó el video te invito a darle me gusta y a suscribirte. Eso me ayudará muchísimo a seguir creando contenido. También te invito a comentar qué fue lo que te pareció este manga y qué te pareció al final. Soy Yabami y nos vemos en un próximo video.